Para alcanzar la verdad hace falta, una vez en la vida, desprendernos de todas aquellas ideas recibidas y reconstruir de nuevo y desde los cimientos todo nuestro sistema de conocimiento. Hola, hola, soy Francisco Cruz y este es su canal, Voleibol Actual. Y en el día de hoy les traemos una nueva propuesta. Hablaremos sobre el talismán de la forma deportiva. Por eso hemos comenzado con esa magistral frase de René Descartes, en la cual nos invita a desprendernos de todas aquellas ideas recibidas si es que queremos dar un salto y avanzar hacia nuevas propuestas, hacia nuevos conceptos, hacia nuevas teorías. Por eso hablaremos hoy, como le decía, sobre el talismán de la forma deportiva, pero pondremos una pregunta inicial y queremos que usted reflexione mientras sigue escuchando. ¿Es la forma deportiva un mantra o un sofisma? ¿Qué creen? Particularmente creo que tiene de las dos partes. Un mantra porque durante mucho tiempo nos hemos puesto acá una argolla que se llama forma deportiva. Y esa argolla nos ha estado repitiendo constantemente esas dos palabras: forma deportiva, forma y deportiva, con toda una serie de vericuetos y de teorías en las que nos dice: si no lo hacen de esta forma, fracasarán. Sofisma porque todo no es más que una simple teoría desarrollada, y más adelante vamos a puntualizar un poco más. Pero es un sofisma porque es una idea basada única y exclusivamente en una serie de conceptos que llevan o que hacen transitar la preparación del deportista por una determinada vía. Buena o mala, la veremos a continuación. Forma deportiva. Primero tenemos que analizar muy bien ese concepto y determinar también qué es el concepto. Ok, ¿qué nos dice el concepto de la forma deportiva? Palabras más, palabras menos, porque también se ha escrito mucho sobre ello, hay muchos autores y alguien buscando una mejor comprensión pues ha puesto una palabrita más o menos, pero hay dos palabras fundamentales que nunca van a faltar porque es la base de todo ese concepto. Bien, en el concepto se nos dice que la forma deportiva no es más que el estado óptimo que logra alcanzar un deportista en cada macroestructura, y que estos resultados se van a manifestar en competencia. Acá hay dos palabras que son clave, las cuales no podemos perder de vista. Una es cuando nos habla de qué es el estado óptimo, la palabra óptimo, y luego después se combina más abajo, con resultado. Pero ¿qué significa la palabra óptimo? La palabra óptimo nos dice su significado, que es aquello que es extraordinariamente bueno, lo mejor, especialmente cuando se habla de o se refiere a algo en particular, ¿ya? Y que por lo tanto va a resultar muy difícil o imposible incluso
el encontrar algo mejor que lo que se nos está diciendo. Eso es lo que significa la palabra óptimo. Y rendimiento, por supuesto, o resultado, ya todos saben lo que significa. O sea, es llegar a la competencia y poder obtener lo que nosotros queríamos específicamente obtener, y valga la redundancia. Debemos de aclarar, y esto sí no se puede pasar por alto. En sí, ¿qué es la forma deportiva? ¿Es una ley del entrenamiento? No es una ley del entrenamiento. ¿Es un principio del entrenamiento deportivo? No es un principio del entrenamiento deportivo. Bueno, ¿y entonces qué? Bueno, pues sencillamente no es más que un postulado que el señor Malbiev tuvo que realizar para poder desarrollar toda su teoría. ¿Pero qué es un postulado? No podemos pasar por alto la palabra y que quede ahí una nebulosa sobre lo que significa la palabra postulado. El postulado no es más que una proposición no evidente por sí sola, una proposición que no es evidente por sí sola, ni demostrada, pero que se acepta ya que no existe como tal otro principio o una ley a la que pueda ser referido. Esto se utiliza mucho en la ciencia, se hace un postulado para de ahí poder derivar todo lo demás. Al final, este postulado, como se aceptó tal y como me lo dijeron, se asume dentro de un marco teórico sobre el cual van a descansar otros razonamientos y otras proposiciones deducidas de la primera premisa. Pero además se señala, o sea, viene ahí mismo detrás del concepto, que la forma deportiva se adquiere mediante el proceso de entrenamiento. O sea, es el entrenamiento, me está diciendo que es el entrenamiento que me lleva a mí a esa forma deportiva que me va a permitir tener determinado rendimiento o determinado resultado. O sea, se va a adquirir mediante el proceso de entrenamiento de todas las partes relacionadas con la preparación, como son, por supuesto, la preparación física, la preparación técnica, la preparación táctica, etcétera, etcétera, etcétera. Y como hemos venido hablando de un concepto teórico, que es un postulado, simplemente, pues, es una falacia, y eso es lo que vamos a demostrar. Que fue una razón o argumento basado en una deducción falsa, o una serie de deducciones falsas. Ahora bien, debemos aclarar, porque esto que estoy diciendo puede chocar y bastante. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que no hubo ninguna intención de confundir a nadie ni de engañar a nadie. Simplemente el señor Malbiev, cuando hizo esto, lo hizo a principios del siglo pasado, específicamente por los años 40, donde la dinámica del deporte era muy distinta a la que hay ahora. Y sobre todo, el campo socialista en aquella época, pues se dedicó a entrenar un año entero. ¿Para qué? Para ir a una competencia. Y repito, el señor Malbiev dijo, no, esto hay que ordenarlo mejor, porque esa fue la intención. Nunca hubo la intención de engañar a nadie, sino de poder un pensamiento teórico, una teoría específica, irla vanando paso a paso para que esa preparación de ese atleta durante todo un año para ir a una o dos competencias fuera la mejor. Esa fue la verdadera intención.